Para que no salgamos de su presencia.
Cualquier cosa que has traído en la presencia de Dios, cualquier cosa que incomoda tu corazón esta mañana, con el poder de su palabra, el Señor te hará libre. Algo nuevo será creado en tu vida. Algo diferente. El Señor te hará esta Una vez más doy gracias a nuestro papá en la casa. Incluso por el privilegio que me ha dado para que pueda ministraros esta mañana. We pray that the Lord will reveal great and power now upon his life. Y oro que el Señor siga ayudándole. The Lord will manifest his grace upon his Y el life. Señor seguirá manifestando su gracia sobre su vida. The oil of God upon his Y life, que el aceite de Dios sobre su vida, it will never run dry. que no se seque. The blood of Jesus will protect him. Que la sangre de Cristo siga protegiendo. He is going and coming back. De sus salidas y sus entradas, The Lord will take control of his el life. Señor tendrá control. The bitter amen. So this morning I come with the word of the Lord. Y esta mañana vengo con la palabra del Señor. The word of God is ever fresh and new in our La spirits. palabra de Dios siempre es nueva en nuestro espíritu. Anytime we gather like Y cada this, vez que nos reunimos así, the Lord has a purpose and a plan for our gathering. el Señor tiene un propósito y un plan. And that purpose you will receive this morning. Y ese propósito lo recibiremos esta mañana. Amen. And the title has said the certainty of God's word. Y el tema dice la certeza de la palabra de Dios. The certainty, La seguridad, the confirmation, la confirmación, the authority, la autoridad, the el accomplishment cumplimiento of the word of God. de la palabra de Dios. Forever the word of God is settled. Para siempre la palabra de Dios está seguro. The word of God is settled in La heaven. palabra de Dios está establecido en el cielo. The word of God is settled on earth. La palabra de Dios está establecido en la tierra. Beneath the earth, the word of God is Y settled. bajo la tierra también está establecido. The word of God can never be La reversed. palabra de Dios no puede ser reversada. No matter the gravity of the circumstances. No importa la gravedad de las circunstancias. No matter the problem as big as many as great as mountains. No importa si los problemas llegan a ser como una montaña. The word of God cannot fly before those La mountains. palabra de Dios no puede enfrentarse, la de las montañas no puede enfrentarse a esas palabras. And the Lord told Joshua, Y el Señor le dijo a Josué, in
He said, according to my word, Digo, conforme a mi palabra, conformément à ma parole, you will move around 7 times of the Jericho. vas a ir 7 veces alrededor de tu vas Jericó. tourner 7 fois autour du but de Jéricho. Jericho was a great wall. Jericó era un muro grande. Jéricho est un grand mur. The people pruned themselves and preserved and secured themselves. La gente lo había construido para preservarse. Les gens l'avaient construit pour se préserver et se That sécuriser. the people of God cannot be able to penetrate. Para que los hijos de Dios no puedan entrar. Pourquoi les enfants de Dieu ne sont pas capables d'entrer? Because they see the word of God like the eyes of man. Porque veían la palabra de Dios con los ojos de seres Parce qu'ils voient la humanos. parole de Dieu comme les yeux And the de Lord Dieu. said, you will move around 7 Y el times. Señor dijo, irás alrededor 7 veces. La parole du Seigneur dit, tu vas tourner 7 fois. According to my Y word. conforme a mi palabra, Conformément à ma parole, According to my decree. conforme a mi decreto, conformément au décret, According to my commandment. como dice mi selon mandamiento, mon commandement. Just do as I've commanded. solo haz como digo. Fais comme je t'ai commandé. I don't need your struggle. No necesito tu esfuerzo. Je n'ai pas besoin de tes efforts. I don't need your No fight. necesito que tú Je pelees. n'ai pas besoin que tu te I don't battes. need your No battle. necesito que tú Je n'ai pas batalles. besoin de ta I bataille. don't need your strategy. No necesito tus estrategias. So by the confirmation of my Pero word, solamente con la confirmación de mi C'est pas la palabra. confirmation de the ma parole. Jericho wall you are seeing today, El muro de Jericó que ves Et hoy après, les gens qui voient aujourd'hui, it will fall. se derrumbará. ça va And tomber. they did according to the instruction of the Y Lord. luego cumplieron conforme la instrucción de Et Dios. en fait, là, selon l'instruction The de Dieu, prophet, they move around once and Y rest. fueron alrededor del muro 7 ils sont veces. tout autour du mur 7 fois. And they moved and did it the second Y time. hicieron primera vez, segunda vez. Ils ont fait la première et la deuxième fois. So they did according to the instruction in 7 times. Y hicieron 7 veces como instruyó Et Dios. ils ont fait 7 fois comme le Seigneur les avait instruits. The Jericho wall fell flat. Y el muro de Jericó se Et le derrumbó. but de Jéricho est tombé. This morning, Y esta Ce mañana, matin, every Jericho wall in your life, cualquier muro de Jericó en tous les nuestras signes de Jéricho vidas, dans nos vies, whatever strong, cualquier fortaleza, toutes les forteresses, whatever mighty, cualquier cosa toutes grande, les they montagnes, may seem to be, te parece ser qui semblent être, and you are seeing them as y lo impossible. estás viendo como si es et tu poses imposible. là comme This impossible, morning they will fall. Esta mañana todo eso se ils derrumbará. vont tomber. I said this morning, Esta Je dis mañana, que ce matin, hey, that wall will ese fall. muro se ce mur derrumbará. va tomber. That wall will Ese fall. muro se derrumbará. In your business they will fall. Si en tu negocio que estés se derrumbará. In your family they will Si en fall. la familia donde estés se derrumbará. And the Lord will give you victory this Y morning. el Señor nos dará victoria esta mañana. Amen. Let me shout together, Si amen. crees que lo que digas, amén. And the children of God, they journeyed from the land of Egypt. Y los hijos de Dios salieron desde Egipto. Les enfants de Dieu sont sortis de la terre d'Égypte. They wanted to go according to the instruction of the Lord. Y iban conforme la instrucción de Et Dios. ils sont partis selon les instructions de Dieu. That they should go to the rested land, the land of Canaan. Que vayan a un sitio llamado Canaán. Tout est dans une terre appelée la terre de Canaan. And there they will worship me and praise Y me. ahí le van a alabar y le van a adorar. Ils ont l'air de louer, ils ont l'air de prier. As the Lord delivered them from the land of Y como Egypt. el Señor les liberó desde Le Egipto. Seigneur a délivré de la terre d'Égypte. Then they began their journey and their going. Y empezaron su viaje. Ils ont commencé le voyage et ils sont partis. Lo and behold, there was a Red Sea. Pero luego se encontraron con un mar rojo. Voici, ils ont rencontré la mer Stood before them. Que estaba delante de qui ellos. était tenue devant eux. There was nowhere to cross. No había manera de ir Il n'y avait adelante. pas moyen de traverser. As they looked from above, the Egyptians were pursuing them. Cuando miraban atrás, los egipcios les estaban Et les persiguiendo. Israéliens, les Égyptiens la poursuivaient. They knew nothing to do. No sabían qué hacer. Ils ne savaient quoi faire. And then they began to call to cry upon Moses. Y empezaron a llorar donde Moisés. Ils avaient pleuré devant Moïse. You should have allowed us to die in the land of Tenías Egypt. que habernos dejado morir en Egipto. Il fallait nous laisser mourir dans la terre des Égyptiens. And as Moses cried unto the Y Lord, como Moisés oró al Señor, Quand Moïse a prié vers le Seigneur, the Lord assured him with his word. el Señor le aseguró con su palabra. Dieu l'a rassuré que tout va bien. He said, Behold, Le dijo, Il a dit voici, the Egyptians you are seeing los today, egipcios que estás viendo je hoy, sais que tu vois aujourd'hui, oh, thou shalt see them no no more. volverás a tu ne les verlos. verras plus. You will see them no No more. volverás Tu a ne les verras verlos. plus jamais. You will see them no No more. volverás a Tu ne les verras plus verlos. jamais. According to the word of God, Conforme a la palabra de Et selon Dios. la parole de he Dieu, said, command my people Dice, ordena a mi gente commande à mon that peuple they should not be y afraid. que no tengan miedo.
instruyó. Il les a instruits. He said, what is in your hand? Les dijo, ¿qué es lo que está en tus manos? Qu'est-ce que tu as dans la main? Strike upon the sea. Toca la mar. Frappe sur la mer. And he did according to the word of God. Y hizo conforme a la palabra de Il a dit Dios. selon la parole de Dieu. The river divided. Y el mar rojo se partió en La dos. route s'est écartée. They began to walk on the dry Y land. pudieron pasar en tierra Ils firme. ont commencé à passer sur la terre ferme. They called the sea. Cruzaron ese mar Ils ont rojo. traversé la mer. He said the Egyptians were pursuing them after them. Y los egipcios también perseguían detrás Et de les ellos. Égyptiens continuaient à poursuivre As jusqu'à ce every one of them moment. across the Y sea, cuando todos los hijos de Israel habían cruzado, Et quand les enfants d'Israël ont the traversé la Lord mer, gave instruction straight back. el Señor le dijo que vuelva a tocar el agua. le Seigneur a dit retourne sur sa face sur And l'eau. as he did, Y como lo hizo, Et comme il avait fait, come together el mar se juntó otra vez. la mer s'est rassemblée. and swallow all the Y Egyptians. tragó a todos los Et a avalé tous egipcios. les Égyptiens. Every stronghold before you, Cualquier fortaleza delante Toutes de les ti. forteresses devant toi, every gate of the enemy, Cualquier puerta del toutes enemigo. les portes de l'ennemi, every evil projection, Cualquier proyección maligna. toutes les projections maléfiques, whatever plan in the spiritual and invisible, Cualquier plan físico e tous invisible. les plans spirituels et physiques, the Lord will swallow them. El Señor le tragará esta mañana. The Lord will swallow El them. Señor le tragará esta mañana. The Lord will swallow El them. Señor le tragará esta mañana. The Lord will swallow them. In the name of En el Jesus. nombre de Jesucristo. In the book of John chapter 15 verse 7. En el libro de Juan capítulo 15 verso au 7. livre de Jean chapitre 15 verset 7, The book of John chapter 15 Juan capítulo 15 Jean chapitre 15 verse 7. verso 7. verset 7, Hearing the word of the Lord. Escuchemos la palabra de Dios. écoutez la parole de Dieu. And he said, if you abide in me, and my word abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Amen. Amén. Y dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden decir lo que quieran y les será concedido. La parole de Dieu dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. It is the authority that is backing the word of God. Es la autoridad que apoya la palabra de C'est Dios. l'autorité qui accompagne la parole de Dieu. The certainty of his word. La certeza de su palabra. L'assurance de sa parole. The fulfillment and accomplishment of his El word. cumplimiento de la palabra. L'accomplissement de sa parole. If you abide in me, Si permaneces en Si él, tu demeures en moi and my word abide in si you, su palabra permanece en et que ti, mes paroles demeurent en you toi, shall ask what you will, podrás pedir lo que tu me quieras demanderas ce que tu voudras it shall be done unto y se you. te será et il te concedido. sera donné. This morning, Esta Ce mañana, matin, I don't know what has been your desire. yo no sé cuál es tu je ne sais deseo. pas quels sont tes désirs. Probably you made your plan from the month of January this year. Probablemente has hecho tu plan del año desde el mes de enero. Probablement, tu as fait tes plans depuis le mois de janvier de cette année. And up till now, it seems unachievable. Y hasta ahora parece ser que aún no lo has Et conseguido. jusqu'à maintenant, c'est comme si tu n'as pas encore reçu cela. And you begin to have a double mind in your Y ahora heart. ya empiezas a tener dudas en tu Tu commences à corazón, avoir le doute dans ta tête. Can God answer my prayers? pensando a ver si Dios podrá responder tus Est-ce que oraciones. Dieu peut répondre à ma I prière? want you to see the authority backing the word of God. Quiero que pienses en la autoridad que apoya la palabra de Je Dios. pense à l'autorité qui accompagne The la Lord parole de said Dieu. the only thing you need to do, Y el Señor nos dice que lo único que debemos Et hacer la seule chose que nous devons faire, you just need to abide in me. es solamente quedar y permanecer en c'est Él. juste demeurer en lui. Abide in him and trust in him. Permanecer en Él significa confiar en Él. Demeurer en lui, ça veut dire lui faire Abide confiance. in him and believe in him. Permanecer en Él significa creer en Él. Demeurer en lui, ça veut dire croire en lui. Abide in him, not having a double mind in your heart. Permanecer en Él significa no dudar en Él. Ça veut dire ne pas le douter en lui. And as the word of God abide in Y como you, la palabra de Dios siga Et permaneciendo en comme la parole de nosotros. Dieu demeure en toi, and those things which you have asked from the Lord this Y year, estas cosas que hemos pedido al Señor para et este si tu año, vas demander au Seigneur pour cette année, the Lord will fulfill it in your el Señor life. lo cumplirá en nuestras tu vidas. accompliras dans nos vies. You will achieve those Tú things. conseguirás estas Tu cosas. accomplis ces choses. Those things will be your portion. Estas cosas serán nuestra Ce porción. seront tes portions. The Lord is telling us Y el Señor sigue Le Seigneur nous diciéndonos dit, that His will can never go back. que su palabra no puede ir uno. la parole ne peut aller
vide. His word can never fall on Su ground. palabra no puede caer en el La suelo. parole ne peut jamais tomber au sol. The problem is that men are failed to believe God. Y el problema somos nosotros que no creemos en Le Él. problème, c'est que les hommes échouent de croire en Dieu. Believing in totality. Creyendo en Él Croire en totalmente. lui totalement. Believing with all our mind. Creyendo en Él con toda nuestra mente. Croire en lui avec tout notre No cœur. matter how long the problem has Que stayed. no importa cuánto tiempo llevas con este Peu problema. importe combien de temps le No problème a matter how duré. many times you have Que no prayed. importa cuántas veces has estado Peu importe orando. combien de fois tu as prié. No matter how many times you have Que fasted. no importa cuántas veces llevas Peu importe ayunando. combien de temps tu as déjà jeûné. The Lord is telling you this Que el morning Señor nos dice Le esta Seigneur mañana te dit ce matin that we should not allow unbelief to exist in our que hearts. no permitamos que la duda exista en nuestros que nous ne devons pas faire corazones. le doute s'installe dans notre cœur. The heaven and earth will pass Que el away, cielo y la tierra La pasarán, terre et la terre vont passer, but the word of God remaineth the same. pero su palabra permanece mais la igual. parole de Dieu demeure égale. This morning, that word will be fulfilled in our Esta life. mañana esa palabra se manifestará en nuestras Cette vidas. parole se That word manifeste dans will ta vie. accomplish in your Estas life. palabras se confirmarán en Cette nuestras parole s'accomplit vidas. dans ta vie. The Lord will visit you with those El expectations. Señor nos visitará por nuestras Dieu expectaciones. t'excitera avec tes attentes. Believe the word of God. Tenemos que creer en la palabra de Croyons la Dios. parole de Dieu. Believe his prophets. Cree en sus profetas. Crois en tes prophètes. And so will the Lord establish Y you. así mismo nos Et establecerá. le Seigneur nous établira. In the book of Isaiah, En el libro de Dans le Isaías, livre d'Ésaïe, book of Isaiah 56, Isaías 56, Ésaïe 56, Isaiah 56, Isaías 56, Ésaïe 56, verse 8 to 12. verso 8 a 12. versets 8 à 12. Hear the word of the Lord. Escuchemos la palabra de Dios. Écoute la parole de Dieu. The Lord God gathered the outposts of Israel. Says, yet will I gather others to him, beside those that are gathered unto him. All in peace of the field, come to the void, all in peace in the forest. His watchmen are blind, they are all ignorant, they are all dogs, they cannot back, sleeping and lying down, loving to slumber. Verse 11. Yet they are greedy dogs who can never have enough. They are shepherds that cannot understand. They are looked at their own ways. Every one of his gain from his own water was drunk. Come ye, says the Lord. I will bring wine, and I will fill ourselves with strong drinks. Tomorrow shall be as the day, and much more abundant. Amen. Amén. La Biblia nos dice en Isaías 56, desde el verso 8, dice: Pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice: Traeré a todos también, además de mi pueblo Israel. Vengan animales salvajes de los campos, vengan animales salvajes de los bosques, vengan a devorar a mi pueblo. Verso 10 dice: Pues los líderes de mi pueblo, los guardianes del Señor, sus pastores son ciegos e ignorantes, son como perros guardianes silenciosos, que no advierten cuando viene el peligro. Les encanta estar echados durmiendo y soñando. Verso 11. Como perros glotones, nunca quedan satisfechos. Son pastores ignorantes, cada uno va por su propio camino y buscan ganancias personales. Vengan, dice ellos, consignos vino y hagamos una fiesta. Emborrachémonos todos. Mañana lo haremos de nuevo y tendremos una fiesta aún más grande. Amén. Amen. La Bible dit, le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les destinés d'Israël. Il réunirait d'autres peuples à lui, au ciel de gens rassemblés. Pour toutes bêtes des champs, venez pour manger, pour toutes bêtes de la forêt. Ces gâteaux sont tous aveugles, sans intelligence, ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer, ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller, le verset 11. Et ce sont des chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre, tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Le verset 12, venez, je vais chercher du vin,
et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant que l'un et beaucoup plus encore. Amen. Amen. The word of God is here and amen. La palabra de Dios es sí, amén. La parole de Dieu, c'est oui et amen. The word of God can never change. La palabra de Dios nunca puede cambiar. La parole de Dieu ne peut jamais It changer. stands forever. Siempre estará firme. Ça se tient ferme pour toujours. There was a question the Lord is asking Jeremiah. Había una pregunta que el Señor le hacía a Il y a une Jeremías. question que Dieu demandait à Jérémie. The Lord wants him to know El Señor quería que sepa Le Seigneur voudrait qu'il sache that He is God que Él es Dios que lui, il est Dieu. and there is nothing impossible before Him. y que no hay nada imposible para Il Él. n'y a rien d'impossible devant lui. And this morning, Y esta mañana Et ce también. matin, the Lord is still asking you the same El question. Señor te hace a ti también la misma le Seigneur te pregunta. pose la même question. Listen to the book of Jeremiah, chapter 32. Vamos a leer el libro de Jeremías capítulo On 32. va aller dans le livre de Jérémie, chapitre 32. Jeremiah 32, Jeremías 32, Jérémie 32, verse 6, 26 to 27. 26. verso 26 a le 27. verset 26 à 27. Amen. And then the word of the Lord came unto Jeremiah, saying, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Amen. Amen. Y la Biblia dice, después Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor. Yo soy el Señor Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Por lo tanto, esto dice el Señor, entregaré una ciudad a los babilonios y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la conquistará. Amén. Amen. La parole de Dieu dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il la prendra. Amen. The Lord is telling that this morning, El Señor nos está diciendo aquí que esta Il mañana, nous dit que ce matin, as you believe the certainty of His word, como creas en la certeza de su c'est palabra, pourquoi l'assurance de sa the parole, power backing His word, el poder y la autoridad que apoya su c'est palabra, pourquoi l'autorité qui appuie sa parole, those things you are seeing impossible in las your life, cosas que tú ves como imposible en tu les vida, choses que tu vois comme impossibles dans ta vie, this morning will be possible. esta mañana serán un posibles. matin qui Amén. seront possibles. In the book of Jeremiah, chapter 32, verse En 17, el libro de Jeremías 32, verso Au 17, livre de Jérémie, chapitre 32, verset 17, see what the Lord says. mira Jeremiah también says, lo que dice el Señor. regarde ce que dit le Seigneur. Jeremiah said, O Lord, behold, you made heaven and the earth by your great power, outstanding arms. There is nothing too hard for you to do. Amén. Y dice, oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Amén. Amen. La Bible dit, ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Amen. And the Lord asked him the question, Como el Señor le hizo esa pregunta, Le Seigneur a posé la question. and then Jeremiah replied unto God. y Jeremías le respondió a Dios, Jérémie a répondu He à said, Dieu. God, if you have made heaven and the earth, que si tú has creado el cielo y la tierra, Si tu as fait les cieux et la terre, oh Lord, nothing is impossible before you. Señor, nada es imposible ça veut delante dire de que rien ti. n'est impossible devant toi. And through the hands of God upon the life of Y a Jeremiah, través de la mano de Dios, a través de Et Jeremías, à travers la main de Dieu sur la vie de the Jérémie, word of the Lord was revealed. la palabra del muro de Dios fue construido. la parole de Dieu a été construite. In your life this morning, En nuestras vidas Et esta dans nos mañana, vies ce matin, as you believe Him, como creamos en Él, comment croire en lui, as you trust Him, como confiemos en Él, comment lui faire as confiance, you rely on His como word, dependamos de su palabra, comment dépendre de sa parole, the Lord will vindicate el you. Señor nos vindicará. le Seigneur va te vindiquer. The Lord will provide for El you. Señor proveerá por Il va nosotros. pouvoir pour nous. In the name of En Jesus, el nombre de Jesucristo. we should put ourselves in the word of Que God. nos
involucremos en la palabra de On Dios. doit s'impliquer dans la parole de Dieu. Put yourself in the line of the word of God. Ponte mismo en la línea de la palabra de On Dios. doit s'aligner selon la parole de Dieu. Let it be settled in our Que esté hearts establecido en nuestro Que corazón. soit établi dans nos cœurs. that God is a God of all sufficiency. Que Dios es Que autosuficiente. Dieu est un Dieu d'autosuffisance. He will provide for me. Va a proveer por Il mí. va pouvoir pour moi. We are going to see number one thing. Vamos a ver lo primero. On va voir la première chose. If the Lord is going to manifest in our lives, Si el Señor va a manifestarse en nuestras Le Seigneur vidas, va se manifester dans nos vies. there will be things we are going to do in our lives. hay cosas que va a hacer, que tenemos que hacer en nuestras Il y a vidas. des choses que nous devons faire dans notre vie. Number one, Número Numéro uno, 1, we need to stand in His word promise. tenemos que parar sobre su palabra en promesa. nous devons nous tenir sur sa parole et accepter ses promesses. Standing in the word of His promise. Parar en la promesa de su palabra. Se tenir dessus les promesses de sa The parole. Lord has promised us El Señor nos ha Le prometido Seigneur nous a promis. so many promises in the Bible. muchas promesas en la Il y a Biblia. plusieurs promesses dans la Bible. If you are looking for the favor, Si estás buscando ese Si favor, tu cherches la faveur, if you are looking for healing, si estás buscando esa si tu sanidad, cherches la if guérison, you are looking for si deliverance, estás buscando esta si tu veux la liberación, délivrance, if you are looking for open si doors, estás buscando estas puertas si tu veux la abiertas, porte de Dieu de whatever thing you are looking at in this life, cualquier cosa en la que estemos buscando en esta Toutes les vida, choses que nous cherchons dans cette vie. the Lord has promised those blessings for el us. Señor ha prometido esas Le promesas para Seigneur a promis nosotros. cette bénédiction. We need to believe Him. Tenemos que creer en Nous Él. devons croire en lui. We need to stand in His word. Tenemos que parar en su On palabra. va se tenir sur sa We parole. need to stand in faithfulness. Tenemos que parar en fidelidad, Se tenir dans sa fidélité. Standing by promises. pagando con sus Se promesas, tenir sur ses promesses. We stand by trusting Him. pagando y confiando en Él. Tenir et lui faire confiance. That God cannot change. Porque sabemos que Dios no puede Parce cambiar, que Dieu ne peut jamais That God changer. cannot que die. Dios no va a Que morir, Dieu ne peut jamais That mourir. God cannot disappoint. que Dios no puede Que Dieu ne decepcionar, peut jamais décevoir. That God cannot que fail. Dios no puede Que Dieu ne fallarnos, peut jamais If échouer. Jesus can die for que me, Jesucristo ha muerto por Que nosotros. Jésus there is nothing He cannot No hay do. nada entonces que no puede hacer por Dieu ne peut nosotros. pas faire pour nous. Standing in these promises, Pagando firme con estas Se tenir sur promesas, sa promesse. you will receive your vas freedom. a recibir tu Tu vas libertad. recevoir ta liberté. We need to stand in Tenemos righteousness. que parar en On va justicia. se tenir dans la justice. We need to stand in looking unto heaven. Tenemos que parar mirando On va solamente a se tenir Él. et regarder jusqu'au ciel. The Lord cannot disappoint El you. Señor no puede Le Dieu ne peut decepcionarte. jamais nous décevoir. His word must be accomplished in your Su life. palabra se tiene que cumplir en tu Sa vida. parole va s'accomplir dans ta vie. Somebody said tell amen. Amén. Dieu dit amen. Let's see the book of Psalm 119. Vamos a ver el libro de Salmos Allons dans 119. le livre de Psaume 119. Psalm 119, Salmo 119, Psaume 119, verse 105. verso 105. verset 105. Psalm 119, Salmo Psaume 119, 119, verse 105. verso 105. verset 105. Amen. Amen. Let's see what the Lord says. Vamos a ver lo que dice el Voilà ce Señor. que dit le Seigneur. Nay, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Somebody say amen. Amen. La palabra de Dios dice, tu palabra, Señor, es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La parole Amén. de Dieu dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Look at the book of Psalm 18, verse 28. Vamos a ver el libro de Salmos 18, verso 28. Psaume 18, Psaume 118, verset 18. The Bible says, for you will light my lamp, the Lord my God will enlighten my darkness. Y dice, enciendes una lámpara para mí. El Señor mi Dios iluminará mi oscuridad. Amén. Le Seigneur a illuminé mon obscurité, il va allumer une lampe pour moi. When you are standing with God, Estamos parados firmes con Quand Dios. je suis ferme avec Dieu, He make every darkness in your life to Él disappear. hace que toda la oscuridad de nuestras vidas il fait desaparezca. disparaître toute la obscurité dans nos vies. By the power of His Y word, por el poder de su Par palabra, le pouvoir de sa parole, David said, you will lighten my path. David dice que Él ilumina nuestros il caminos. va illuminer mes pas. When darkness seems to surround my life, Cuando parece ser que la oscuridad nos rodea, Quand l'obscurité entoure ma vie, when there are difficulties in my cuando hay life, dificultades en nuestras quand il y a vidas, des difficultés dans ma vie, when there are hard times in my cuando hay life, tiempos difíciles en nuestras il y a des vidas, moments difficiles dans nos vies, and the
le Seigneur veut couvrir notre He joie. said you will lighten those darkness. Dice, el Señor iluminará esa Il dit que oscuridad. le Seigneur va illuminer cette obscurité. This morning as you stand, Esta mañana como nos ponemos de Ce matin, pie, quand tu te tiens, every darkness will disappear. toda oscuridad les desaparecerá. ténèbres vont disparaître. In the name of Jesus. Au Amén. nom de Jésus. Number 2, La segunda que vamos a La aprender, seconde chose, we need to believe tenemos que nous creer devons croire the commandment of his precepts. el mandamiento de sus preceptos. les commandements de ses préceptes. We need to believe. Tenemos que Nous creer, devons croire, We need to trust. tenemos que nous confiar, devons faire confiance, We need to rely tenemos que nous depender devons s'appuyer in the commandment of his precepts. en los preceptos de su mandamiento. sur les commandements de ses préceptes. There are precepts of life. Hay preceptos en la Il y a vida, des préceptes dans cette vie. There are precepts of open hay doors. principios para puertas Il y a abiertas, des principes pour que les portes There are s'ouvrent. precepts of favor. hay principios para Il y a favor, des principes pour recevoir la There are faveur. precepts of provision. hay principios para las Il y a des provisiones, principes There are precepts of hay deliverance. principios para la liberación, pour recevoir la délivrance. For the word of God to confirm in your para life. que la palabra de Dios se cumpla en nuestras Pour que vidas. la parole de Dieu se You confirme dans ta need to vie. rely on those precepts of the Tenemos Lord. que depender de esos preceptos y principios de On ne Dios. pas de ces préceptes du Seigneur. Let's see the book of John. Vamos a ver el libro de Juan. Dans le livre de Jean, John chapter 1 verse 1. Juan capítulo 1, verso 1. Jean chapitre 1, le verset 1. John chapter 1 verse 1. Capítulo 1, verso 1. Jean chapitre 1, le verset 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the same Word was in the beginning with God, and all things was made by Him. Without Him was nothing, anything made was made. Verse 4. And He was light, and the light was the light of man. Amen. Amén. Juan capítulo 1, desde el verso 1 a 5 dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Verso 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Verso 4. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todo. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Amén. Amen. La Bible dit, Jean chapitre 1, le verset 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le verset 5. La lumière lui donne les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. 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 Believe the word of God. Cree la palabra de Crois la Dios. parole de Dieu. In the beginning was the En el Word, principio estaba la Au palabra commencement était la parole, and the Word was with y la God, palabra estaba con et la Dios parole était avec and the Dieu, Word was y God. la palabra es et Dios. la parole est Dieu. And the same dwell in the beginning with God. Y al mismo tiempo desde el principio estaba con Et Dios. ce depuis était Dieu avec Dieu. Everything was created by God. Y luego todo fue creado a través de Tout a él. été créé au travers We du need Seigneur. to believe this precept. Tenemos que creer en este Nous devons precepto. croire à ces préceptes. And in Him was life, Y en él estaba la vida. Et en cela, il y avait la lumière. and that life was the light of men. Y esa vida se ha puesto como una luz para los Et cette hombres. lumière était As lumière we pour les believe hommes. that word this Como morning, creemos en esta palabra de Dios esta Nous croyons mañana, cette parole ce matin. that light will shine in you. esa vida brillará sobre La ti. lumière a brillé sur toi. Whatever thing that seems dead, Cualquier cosa que parece ser Tout ce muerto, qui semble mort, whatever thing that seems unmovable, cualquier cosa que no está moviendo, tout ce qui semble ne pas bouger, whatever thing that seems unachievable, cualquier cosa que parece ser que no podrás lograrlo, quelque chose qui semble comme tu ne peux pas anything that seems cualquier unbreakable, cosa que parece ser que está tu roto, ne peux pas être tombé as we believe that word this como morning, creamos en la palabra de Dios esta mañana, the Lord will put that down. el Señor nos hará en el nombre de Jesús. Hey, the Lord will put that El down. Señor nos derrumbará esta mañana. Somebody will pray this Y morning. alguien será libre esta mañana. If the Lord shout a better amen. Amén. In the book of Acts chapter 4 verse 24, En el libro de Hechos capítulo 4 verso 24.
4, the book of Acts, Hechos capítulo le livre 4, de Actes, verse 24. capítulo 24, verso 4. le chapitre 24, verset 4. And when they heard that, they lifted up their voice unto God with one accord, and said, Yes, the Lord, you are God, who has made heaven and earth, the sea, and all that is in them. Amen. La Biblia dice, cuando los creyentes oyeron la noticia, todos juntos alzaron su voz en oración a Dios. Oh Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en él. Amén. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. The word of God was confirmed in the heart of these people. La palabra de Dios fue confirmada en el corazón de esta La gente. parole de Dieu a été confirmée dans le cœur de cette personne. They heard and they believed the word of the Lord. Escucharon y escucharon la palabra de Dios. Ils ont écouté, ils ont cru à la parole de Dieu. They believed the precept of the word of God. Creyeron en los principios de la palabra de Ils ont Dios. cru au précepte de la parole de They Dieu. believe the commandment that is in the word of God. Creyeron en el mandamiento que hay en la palabra de Ils ont Dios. cru au commandement qui est dans la The parole de Dieu. instructions and direction Y las instrucciones y dirección Les instructions et les directions that is in the word of the Lord. que hay en la palabra de Dios. qui sont dans la parole de Dieu. And they made this confession. Y hicieron esta Et ils ont confesión. fait cette confession. The Lord is God, the Lord is God, El Señor es Dios soberano, Le Seigneur, le Dieu who has du created heaven and que earth. ha creado el cielo y la qui a tierra. créé le ciel et la terre. They saw open door in that world. Y vieron una puerta abierta en esta Ils ont palabra. vu une porte ouverte dans cette They parole. saw deliverances in that world. Vieron liberación en esta Ils ont palabra vu de la Dios. délivrance dans cette parole. And they believed the yoke in their life was broken Y by that como world. creyeron en la palabra, el yugo que tenían en la vida fue Ils ont roto. cru que les jours dans leur vie ont été brisés au travers de cette parole. So for the work of the Lord to be fulfilled in our Así lives, que para que la obra de Dios se cumpla en nuestras vidas, Que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies. we must believe the totality of His word. tenemos que creer totalmente en su Nous palabra. allons croire totalement à sa parole. The Lord promised Abraham, El Señor prometió a Le Abraham. Seigneur a promis à Abraham, He said, I will give you a son, Dice, yo te daré un je hijo. te donnerai un fils, even though you're old. Y aunque ya eres viejo. même dans ton vieux âge. And when the angel of the Lord visited Y him, cuando el ángel de Dios le visitó, Quand les anges de Dieu l'ont visité, and the prophecy of the Lord came upon y la them, profecía de Dios fue revelada a la ellos. prophétie de Dieu lui fut and he révélée. said, in the same time, this next Y le year, dijeron, en este mismo momento, el año que On lui a viene, dit en ce même moment, l'année your prochaine, wife Sarah to give a birth a son to tu you. esposa va a parir un hijo. la femme va donner naissance à un garçon. And Abraham believed. Y Abraham creyó. Abraham avait cru. And in the same hour when the prophecies located them, Y la Biblia nos dice que en el mismo momento que la profecía les Et au localizó, même moment, la prophétie avait a localisé. son was delivered in that family. oh, un hijo nació en esta Un familia. fils a été né dans cette famille. This morning, Esta mañana. Ce matin, whatever to be your expectation, Cualquier cosa que sea tu quelles expectación, que soient tes attentes, whatever to be your desire, cualquiera que sea tu quels deseo, que soient tes désirs, as you believe the Lord this como morning, creamos en el Señor esta quand tu crois mañana, le Seigneur ce the matin, Lord will grant it unto el you. Señor nos lo concederá. Yeah, the Lord will grant it unto El Señor you. nos lo concederá. You shall receive. Vamos a recibir. You will receive. Vas a recibir. Your freedom will locate Tu you. libertad te localizará. Tu libertad te localizará. Open door. Puertas abiertas. Your prosperity. Prosperidad. In the name of En el Jesus. nombre de Before we Jesucristo. pray this morning, Antes de que oremos esta you mañana, want to see the last option. ¿quieres ver la última cosa que la dernière pretendemos? option. We want to see manifestation Queremos ver Nous avons la manifestación. manifestation of the power of La God. manifestación del poder de Dios. du pouvoir de Dieu. The manifestation La La manifestación manifestation of the presence of de God. la presencia de Dios. dans la présence de The Dieu. Lord will manifest His presence this El morning. Señor manifestará su presencia en Dieu nuestras vidas manifeste esta sa présence ce mañana. matin. The power of God will visit somebody El this poder de morning. Dios nos visitará esta Quand mañana. les gens vont visiter quelqu'un The ce matin, deliverances of God will locate somebody La this morning. liberación de Dios nos visitará esta quand les gens mañana. vont visiter quelqu'un ce matin, Whatever you want to achieve this Cualquier year, cosa que queramos conseguir este Dieu año, va accomplir cette by année. the power of His presence,
presence in your por life, el poder de su presencia en nuestras Por vidas. la puissance de sa présence your dans ta life vie, can never remain the Tu same. vida no puede permanecer tu vie igual. peut être la même. All those expectations, Todas estas Toutes expectaciones, tes attentes, those things you are working to achieve this year, estas cosas que has deseado tocar y tener este yeah, año, the Lord will grant it to el you. Señor te lo Dieu va te concederá. l'accorder. The power of God is ever present. El poder de Dios siempre está Le pouvoir de presente Dieu est toujours présent. At any time, en todo À tout momento. moment, at any En moment, todo à momento, tout moment, the Lord is doing el wonders. Señor está haciendo Dieu fait des maravillas. miracles. Miracles have been performed by the Lord. Los milagros están ocurriendo por su Les miracles palabra. sont dans le Signs and wonders have been performed. Señales y maravillas se están Les signes et manifestando. prodiges se This manifestent. morning, your own will not be Esta different. mañana que el tuyo no sea Ce ne sera diferente. pas différent. That wonder you will receive. Esta maravilla lo Donc, recibirás. quelqu'un va le recevoir. That signs you will receive. Estas señales que tienes las Qui va recibirás. le In the recevoir? name of Jesus. En el nombre de Au nom de Jesucristo. In the book of John chapter 6 verse 63. En el libro de Juan capítulo 6, verso 63. Au livre de Jean, chapitre 6, verset 63. John chapter 6 Juan capítulo 6, Jean, chapitre 6, verse 63. verso 63. verset 63. Amen. Amen. It is the spirit that giveth life. The flesh profited nothing. The one that I speak unto you, they are spirits and they are life. Amen. Amen. La Biblia dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he dado, yo Dios, son espíritu y son vida. Amén. Amen. La Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. The word of God is life. La palabra de Dios es La vida. parole de The Dieu word est of vie. God is La palabra de life. Dios canta La vida. parole de Dieu It porte la carries vie. deliverances. Tiene liberación. The word of God carries La deliverances. palabra de Dios tiene liberación. This morning, Esta mañana, by the presence of His por la power, presencia en su En poder, présence de son pouvoir, the Lord will locate life. el Señor localizará il va vidas. localiser les vies. The Lord will deliver El life. Señor liberará Il va vidas. délivrer les vies. In the name of Jesus. En el nombre de Au nom de Jesucristo. The Jésus. word you are hearing this La morning palabra que oyes esta Quand mañana tu écoutes ce matin, is the word of life. es la palabra de c'est vida. une parole de vie. If you believe it, Y si tú crees en Crois en ello, cela, you will begin to see the manifestations. empezarás a ver las tu vas manifestaciones. commencer à voir les You will begin to manifestations. see the presence of God Empezarás a sentir la presencia de Tu vas Dios voir la présence de Dieu. working in your life. funcionando en tu vida. Travaillant dans ta You'll be vie. able to achieve all your expected Y desires. podrás conseguir todo lo que deseas. Commencer à accomplir tous tes désirs. Because those words are life. Porque la palabra de Dios es vida. Parce que ces paroles sont vie. If you believe it in your Y si life, lo crees para ti en tu vida, Si tu prends cela dans ta vie, things will begin to work out las for cosas you. empezarán a funcionar les para choses vont ti. commencer à fonctionner pour In the toi. book of Ephesians chapter 3 verse 20. En el libro de Efesios capítulo 3, verso 20. En Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Ephesians chapter 3 verse 20. Efesios capítulo 3, verso 20. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly, above that we have asked or think, according to the power that worketh in us. Amen. Amén. Y dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr muchas cosas, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos hacer por nosotros mismos, incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Amén. Amen. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et dans Jésus-Christ. Amen. The Lord is moving this morning. El Señor se moverá esta Le Seigneur mañana. va se bouger ce matin. The Lord is abundantly rich in power, El Señor es rico en poder, Il est abondamment riche en pouvoir, who is able to do according to the desires of our y que hearts. puede hacer conforme a los deseos que tienes en el celui qui peut corazón. faire selon conformément au désir de nos cœurs. That power will manifest this Y morning. ese poder se manifestará en nuestras vidas esta mañana. That healing will manifest this Esta morning. sanidad se manifestará en nuestras vidas esta mañana. That deliverances will manifest this Esta morning. liberación se liberará en nuestras vidas esta mañana. That open door will manifest this morning. Estas puertas abiertas se manifestarán
esta mañana. Yeah, that freedom. Y esta libertad, The Lord will set you free. el Señor te hará Dieu libre. te rendra libre. Whatever affliction, Cualquiera que sea la Quelle que soit aflicción, l'affliction, by the presence of His power, por la presencia en su par poder, la présence de son puissance, the Lord will set you free. el Señor nos hará libre. il va te rendre libre. As we are going to call upon this Como morning, le llamemos esta Comme tu vas mañana, l'appeler ce matin, every chain in our life, toda cadena en nuestras tous les vidas, chaînes dans nos vies, every chain in our businesses, toda cadena en nuestros tous les chaînes dans negocios, nos commerces, every chain in our work, toda cadena en nuestros puestos de les chaînes dans trabajo, notre every travail, chain in our family, cualquiera cadena atando nuestras les chaînes familias, dans nos familles, whatever plans of the enemy y cualquiera que sean los planes del quel enemigo, que soit le plan to de tie l'ennemi, us down this year, para atarnos este año. pour nous attacher cette année, that presence will be better all. Oh, su presencia, la presencia de Dios nos liberará. That presence will be better La all. presencia de Dios nos hará libre. I said that presence will be La better all. presencia de Dios nos hará libre. Yeah, that presence will be better. La presencia de Dios, That presence is here this la morning. presencia de Dios está aquí esta mañana. That glory is here this La morning. gloria de Dios la tenemos con nosotros esta mañana. Su Espíritu está con nosotros esta mañana. La unción de Dios está sobre nosotros esta mañana. Esa liberación del Señor está con nosotros esta mañana. El Señor está aquí para tocar nuestras vidas. El Señor está aquí para hacernos libres. Está aquí para hacernos libres. Oh, pongámonos de pie. Es tiempo de que recibamos, pongámonos de pie, hermanos. Es tiempo de que su palabra se confirme. Es tiempo que su palabra se cumpla. Es tiempo que esos frutos se rompan. Es tiempo que se saltan explotan fuego. The Lord will manifest His El power. Señor manifestará su poder. The Lord will manifest His El glory. Señor manifestará su poder. The glory of God. La gloria de Dios, Señor. In the name of Jesus. En el nombre de Jesucristo. We are going to shout the blood of Jesus. Vamos a llamar la sangre de Cristo. Because in that blood, Porque en esa sangre de Cristo, our freedom is protected. nuestra libertad es completa. In that blood, En la sangre de Cristo there is no reservation. no hay ningún tipo de reservación. Totally this morning, Esta mañana totalmente, the Lord will remove all. el Señor va a quitar todo lo que no es suyo. Yeah, totally this morning, Completamente, totalmente esta mañana. you will be free. Estarás libre. So we are going to shout the blood of Y Jesus vamos a llamar la sangre de Cristo 7 times. 7 veces. And we shout the blood of the Holy Ghost fire Y el fuego del Espíritu Santo 7 times. 7 veces. And as we launch it, calling His Y name, como llamemos su nombre, miracle will begin. que los milagros empiecen en nuestras vidas. Deliverances will begin. Que las liberaciones empiecen en nuestras vidas. Are you ready? ¿Estás listo? I say, are you ready? ¿Estás listo? The blood of La Jesus. sangre de Cristo. La 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 sangre de Cristo. Holy Ghost, I want to go. ¡Fuera del Espíritu Santo! 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 Amen. We are going to say, my Father, my Vas Father, a decir, Padre, mi Padre, as I pray te now, amo esta mañana. by fire, by Holy Por Ghost, tu fuego y por el Espíritu Santo. I decree Yo decreto and I y yo declare declaro that every power que todo poder working against your word, obrando contra tu palabra de vida, not to be fulfilled in my lo que no life, se cumple en mi vida, not to be fulfilled in my que no se family, cumple en mi familia, not to be fulfilled in my que no business, se cumple en mi negocio, not to be fulfilled in my que no work. se cumple en mi trabajo. As I begin Como now, decretamos esta mañana, by fire, by Holy con Ghost, el fuego del Espíritu Santo, let us pray for fire. Padre, que todo espíritu detrás de ellos tenga fuego, que tenga fuego esta mañana, que tenga fuego y más fuego
The Bible said that Abraham believed the word of the Lord. La Biblia dice que Abraham creyó en la palabra de Dios. And it counted unto him for righteousness. Y luego el Señor lo contó para él como justicia. Estaban not the promises of God, don't believe. Oh, no derrames las promesas de Dios con duda. Even when he knew that the wife cannot give birth to him. Incluso cuando supo que su mujer ya estaba en la menopausia. But he was not allowed that those things to discourage the word of God in his No life. permitía que esas cosas desalienten el propósito de Dios en su vida. He still believed in the power of the word of God. Seguía creyendo en el poder de la palabra de Dios. And person that believed in his En heart, base en esa creencia en su corazón, the Lord manifested. el Señor se manifestó. We are going to decree Vamos a decretar every hours of unbelief. cualquier flecha de duda, Whatever things that seems impossible, cualquier cosa que parece imposible en mi vida, that stand to discourage our que faith, quiere desanimar nuestra fe, anything that have been positioned for the kingdom of cualquier heaven, cosa que el reino de las tinieblas ha puesto en lugar to bring discouragement in our para life. traer desánimo en nuestras vidas. Esas Esas cosas sean destruidas por el fuego de Dios. as I decree now, Como declaramos y decretamos, whatever strategy, cualquier estrategia, whatever instrument, cualquier instrumento, anything at all, cualquier cosa que sea position for the kingdom of heaven, posicionada por el reino de las tinieblas to stand against my para faith, pelear contra tu fe, by fire. que tenga fuego. Receive fire. Recibe el fuego de Dios. Recibe el fuego de Dios. Cualquier imposibilidad que parece en tu vida, Every obstacle in your life, cualquier obstáculo en tu vida, Father, by the power of your word, Padre, con el poder de tu palabra, let those things be arrested. que las cosas sean arrestadas, Yeah, let the altar rest que there. los altares sean arrestados, que sean destruidos. Command the power of your word. Ordenamos el poder de tu palabra, We command authority in your word. ordenamos que la autoridad de tu palabra, We command the presence of your word. ordenamos que los principios de tu palabra,
oscuridad, groupe de ténèbres, every spiritual chain, cualquier cadena une espiritual, chaîne spirituelle, every invisible arrow cualquier flecha une invisible flèche invisible, that come to pierce the wall in our que hearts. quiere venir a derrumbar en la palabra de Dios en nuestros corazones. Oh, como vamos a soltar la flecha de Dios, que acepte estas flechas en el nombre de Jesucristo. We command the presence of the miracle Pedimos que la presencia de tu la milagro présence de ton miracle, upon our lives, sobre nuestras sur nos vidas, vies, upon our destiny, sobre nuestro destino, upon our future, sobre nuestro futuro, upon our businesses, sobre nuestro negocio, upon our world, sobre nuestras palabras, upon our plans. sobre nuestros planes. In the name of Jesus. Thank you, precious Lord. Receive all the glory. In Jesus' name we pray. Amen.